Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta webinar sobre buenas prácticas preventivas en seguridad vial. Muchas gracias por vuestra asistencia. Hoy tenemos como ponente para esta webinar Eusebi González, el director del Departamento de Prevención Genérica de Mutua Intercomarcal. Eusebi, en su exposición, va a tratar diversos temas relacionados con la seguridad y salud laboral durante nuestros desplazamientos, tanto como peatones como conductores. En concreto, se tratarán los siguientes temas: diversas estadísticas de interés sobre seguridad vial, los factores de seguridad vial a nivel tanto de factor humano como factor vehículo, como factor vía, con diversos consejos también sobre conducción y otras formas de desplazamiento, entre ellas los vehículos de movilidad personal que hoy en día están en poco. Esperamos que sea de vuestro interés. De nuevo, gracias por vuestra asistencia. También quiero recordaros que tenéis a vuestra disposición el chat para realizarle a Eusebi cualquier consulta o duda que tengáis, las cuales responderemos al final de la charla. No sin más, os dejo con Eusebi González, que él va a realizar su presentación. Muchísimas gracias nuevamente por vuestra asistencia. Eusebi, cuando quiera. Gracias, Óscar. Gracias a todos los presentes y asistentes a la webinar. Básicamente, como sabéis, estamos haciendo una serie de webinars desde esta semana hasta finales de julio, de diferentes temáticas, y esta semana nos hemos centrado en tema de seguridad vial. Los motivos: porque creemos que iniciar con un tema que a día de hoy pues realmente no está afectando del todo a la situación, pero se está reincorporando la gente a lo que es la conducción y los traslados en general de su trabajo de sus centros de trabajo a sus hogares y al inrevés. Es importante porque tenemos que volver al hábito de realizarlo correctamente, y en este sentido hoy vamos a dar 4 recomendaciones, 4 ideas básicas que nos puedan servir para concienciar y para evitar, evidentemente, siniestros durante esos desplazamientos. En este sentido, sin más dilación, empezaremos a comentar los temas. Evidentemente, como sabéis, y bien ha dicho Óscar, dentro de nuestro Departamento de Prevención Genérica, dentro de la Mutua Intercomarcal, fomentamos cultura, seguridad, salud y bienestar. Ya he dicho que tenéis webinars, tenéis documentación, como muy bien ha dicho Óscar, y en este sentido os animo a todos a consultar nuestro portal privado del mutualista, en el cual encontraréis documentación, y si no, también está a vuestra disposición nuestro departamento, tanto por vía teléfono 900 o bien por email y contacto directo. Ahí estamos a vuestra disposición. ¿El coche se ha convertido en una necesidad? Evidentemente, no solo el coche, sino los nuevos medios de transporte, como veremos, los VMP, los vehículos de movilidad personal, la bicicleta y otros medios que utilizamos y las nuevas generaciones van utilizando. Y eso vamos a entrar hoy durante la webinar a comentar. Lo primero, y antes de empezar con consejos, sí que sería importante saber de qué partimos. Cuando hablamos nosotros de la mutua en sí, de lo que es la seguridad vial, hablamos de los accidentes que se están produciendo y que nosotros gestionamos directamente, sin dejar aparte el resto, evidentemente, pero que gestionamos directamente, que son los accidentes in itinere y los accidentes viales in mission. ¿Qué quiere decir? Y para solo dar como pequeño comentario para que todo el mundo lo tenga claro, porque a veces nos hacen consultas sobre qué es un accidente in itinere, qué es un accidente in mission, y empezar por esta parte creo que es importante, dejar un poco claro los 4 conceptos de lo que es un accidente in itinere. Accidente in itinere se basa básicamente en un accidente que es durante un trayecto habitual, es lo primero, primera variable importante, que es un trayecto habitual de nuestra casa a nuestro centro de trabajo habitual, o bien al revés, de nuestro centro de trabajo habitual a nuestro hogar. Y cuando hablamos de hogar es el que nosotros tenemos pues identificado, tanto la empresa como la propia mutua, de ese trabajador. Ese es un trayecto habitual. ¿Qué quiere decir trayecto habitual? Que es el trayecto que hoy podemos cambiar relativamente poco, pero que más o menos vamos por las mismas vías de circulación y los mismos modos de vehículos que utilizamos.
¿vale? Ese es el accidente in itinere. Otro factor importante del accidente in itinere es que no debe de haber una interrupción durante el trayecto de desplazamiento. ¿Qué quiere decir? Pues que yo voy directamente de mi casa a mi trabajo y a lo mejor pues paso por una ruta y puedo dejar a mi hijo, porque ese es el habitual y es la ruta que hago al colegio, ¿vale? Eso continúa siendo un in itinere, por mucho que se interrumpa específicamente en un momento dado, pero lo que no puedo es irme a comprar a primera hora a una tienda y después de volverme puntualmente ese día a trabajo. Eso no se consideraría en principio in itinere. Aún así, contemplad que dentro de los in itineres hay mucha casuística, mucha normativa, etcétera, etcétera, y jurisprudencia sobre el tema, por lo cual, en caso de que sea un tema puntual, se tiene que analizar y verificar por parte del trabajador. ¿Y por qué digo del trabajador? Porque al final, un in itinere, la diferencia de un accidente de trabajo o un in itinere es que el hecho causante debe ser demostrado no por la empresa, porque la empresa realmente no lo verifica o lo único que hace es confirmar que ha habido durante esa hora determinada, que es la hora que se desplazaba el trabajador habitual, pero es el propio trabajador el que debe demostrar en un momento dado que ha tenido ese accidente in itinere. Y en este sentido sí que os recomiendo que comuniquéis a toda la organización de que los accidentes in itinere tiene que haber un hecho causante verificado. O sea, si yo tengo un accidente y voy en bicicleta por Barcelona a Madrid, iré a un centro asistencial, tendré una conformidad de entrada y de cura en ese centro asistencial. Si me ha pasado en el autobús, en un transporte público, debería de ir al responsable de la estación de metro, por ejemplo, para solicitar que me he caído por las escaleras. O bien tengo el informe médico de entrada al hospital y de recogida del servicio de ambulancias, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tengo que tener alguna verificación del hecho causante. El hecho lo debe de demostrar el propio trabajador. En el accidente in itinere también hay un tema importante. No se contempla el tiempo. ¿El tiempo por qué? Porque puedo para ir a trabajar tardar 10 minutos y mañana puedo tardar 30. Depende si me encuentro atascos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y por último ya, en este sentido, el accidente in mission es aquel, que es más fácil, es aquel que se produce durante mi jornada laboral habitual. Si empiezo a las 8 y acabo a las 2 por la mañana, durante esa jornada me he desplazado por algún motivo derivado de mi trabajo habitual y tengo un accidente en un vehículo. Continuando con los temas, sí que también quería iniciarme con 4 datos rápidos de siniestralidad hasta el 2019. Como veis en la curva, se han reducido considerablemente en los últimos años los fallecidos, sobre todo en los últimos 10 años vemos que ha habido un 42% de reducción. En desplazamientos, en cambio, en vehículos y conductores ha habido un aumento no muy significativo, pero sí que ha habido un pequeño aumento, por lo cual el número de fallecidos porcentualmente ha disminuido considerablemente respecto al número de aumento de tráficos y movimientos del parque de vehículos. Tanto el aumento por parque de vehículos como movimientos no ha hecho que haya un aumento de los fallecidos. Muy al revés, casi un 50% de reducción. Respecto a los tipos de accidentes que hay habituales, también, como veis, se ha reducido todos considerablemente, cierta reducción, a excepción de la colisión trasera y múltiple, que ha aumentado en un porcentaje, pero mínimo. A nivel de edad, vemos la reducción que se ha centrado sobre todo en un 41 y un 12% de 15 a 24 años y de 25 a 34 años respectivamente. Son cifras importantes, sobre todo el 41% de los menores de 24 años, es una cifra significativa. Y vemos también, por ejemplo, que en todas las tipologías de transporte utilizado se ha disminuido, básicamente menos en 2. Una son en las bicicletas y motocicletas y en lo que son vulnerables. Y en esto quiero hacer hincapié. ¿Por qué? Porque el colectivo vulnerable, VMP, también está incluido y todo lo que son bicicletas, pero sobre todo los peatones, ha habido un aumento considerable. ¿Qué aumento? Los peatones son el 11% de las víctimas mortales en carretera y casi el 50% de las zonas urbanas.
Es un dato muy a tener en cuenta. Además, de 237 peatones fueron víctimas en vías urbanas, 149 en vías interurbanas, 69 en autopistas, de estos 149, 69 fallecidos en autopistas y autovías y 80 en vías convencionales. Otro dato significativo es que el 66% tienen más de 65 años y el 82% no utilizaban elementos reflectantes. Por lo cual, como conclusión importante es, tenemos que centrarnos sobre todo en concienciar, en mirar, en informar a todos nuestros equipos de trabajadores en la concienciación en si se desplazan tanto a nivel peatonal, bici o VMP, vehículos de movilidad personal en general, y centrarnos también a nivel social en vigilar y concienciar a las personas mayores para evitar este tipo de atropellos. Veis aquí pues los accidentes más habituales son cuando en atropellos en vías convencionales o en autovías y autopistas, básicamente son o por averías, se produce una avería, estoy reparando, salgo del camión o del coche sin darme cuenta y me atropella una furgoneta o un camión, trabajadores en la vía trabajando, que pues la gente no es consciente o no cuidamos de las señales que nos están indicando que hay hay reparaciones y demás, o bien este es importante, que este sí que es un aviso para todos porque nos estamos encontrando como mutua accidentes de tráfico vehiculados a otro accidente, o sea que ha habido un accidente y lo que debemos de hacer, y eso concienciarnos todos, lo primero es analizar y evitar que yo tenga otro accidente o que otro coche me atropelle o que se me tire encima, por lo cual ese es un punto importante que después comentaré. Sobre los factores de seguridad en los vehículos. Voy a hablar de las 4 cosas importantes y son factores que están ocasionando a día de hoy accidentes según nuestra experiencia y los últimos que hemos tenido. Antes de nada, comentar este punto que, según la teoría de Framberg, lo que hacemos es que un accidente que se produce, un accidente grave, se producen de ese accidente grave proporcionalmente 10 lesiones leves, 30 accidentes con daño a la propiedad, 600 incidentes sin daño y 3.000 condiciones inseguras que podían haber producido un accidente. Por lo cual, vemos a veces la información que nos trasladan la Administración sobre cuántos accidentes graves o mortales ha habido, pero realmente detrás hay muchos accidentes que pueden derivar en un momento dado por situaciones determinadas, como veremos ahora, pues por falta de atención, factores humanos, factores de vehículo, factores de carretera, que pueden ocasionar un accidente y a día de hoy, por suerte, no lo han sido, pero que pueden derivar en uno de estos, ¿vale? Sobre los factores que ocasionan los accidentes de circulación, básicamente 3 tipos, factor humano, vehículo y factor vía. Entraremos en concreto, el 70, 80, 90% son derivados del factor humano, pues exceso de velocidad, cansancio, alcohol, distracciones y demás. Factor vehículo es otro factor no tan importante, evidentemente, que representa el 15 o el 20% de los accidentes que se están produciendo. El motivo, hay un motivo importante, un factor importante en nuestro país, que es el 35% de los coches en España tienen más de 10 años, pero no es este el hecho en sí. Al final, un coche bien cuidado no debería de ser el causante de un accidente. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que habitualmente somos de una manera que cuando un vehículo ya tiene cierta edad, pues no acabamos de cuidarlo suficientemente, no lo llevamos al taller en el periodo que nos establece, etcétera, etcétera. Y ese es el principal problema. Otro factor desencadenante de accidentes es el factor vía, ¿vale? ¿Por qué? Pero en ese no tenemos ningún factor. ¿Cuál es el problema a día de hoy? Que sí, durante unos años ha habido mucha construcción de vías de circulación, pero claro, eso se tiene que mantener. No es lo mismo el mantenimiento de las vías principales que las vías secundarias, y es donde realmente hay un porcentaje de accidentes mayores y más graves.
Ya he dicho que el factor humano es el que el 70, 80% de los casos de los accidentes. Y en este aspecto, como factores humanos, los que mayor incidencia tienen son los que voy a comentar. La fatiga, pues recomendación para evitar la fatiga, sobre todo lo que veis en amarillo he querido remarcar porque es lo que voy a hacer hincapié. Sí que evidentemente es importante ciertos aspectos, como digo aquí, antes de iniciar un recorrido de larga duración o no, pero vigilar realmente la situación de mi postura en el vehículo, vigilar si tengo limpia parabrisas o no, las 4 ideas de visión de cómo está el vehículo, ¿vale? Pero aparte de esto, importante, si hago un trayecto largo, debo de descansar cada 150 a 200 kilómetros o realizar paradas entre 15 y 20 minutos. ¿Por qué? Porque una parada de 5 minutos en cada 2 horas o cada 150 o 200 kilómetros de 5 minutos no me sirve para relajar mi cuerpo, para despejarme, etcétera, etcétera. Si hago trayectos largos, aquí no está, pero si realmente pues beber un poco de agua, así lo ves, beber agua, llevar siempre gafas de sol, nada de alcohol evidentemente, ya no hace falta ni comentarlo, pero se recuerda, etcétera, etcétera. El sueño, pues importante para evitarlo, no hacer comidas copiosas, refrescarse con agua y conversaciones con el resto de pasajeros. Que las conversaciones con el resto de pasajeros no quiere decir girar la cabeza y hablar con el otro y no estar atento a la conducción. No, nos referimos a hablar, pero siempre sin dejar de estar atento a la conducción. En distracciones, voy a poner un vídeo para que veáis también que dentro de nuestro apartado de documentación de la parte tenemos vídeos de diferentes tipos y pósters y diferente documentación. Muy bien. ¿Cómo evitar las distracciones? No girar al hablar para las personas, no intentar es otro de los puntos importantes. Nos encontramos también accidentes que la gente pues le entra ahora, sobre todo en primavera y verano, un insecto o una abeja en el coche e intenta sin parar manipular, intentarla quitar, etcétera, etcétera, por miedo, por tal, y se produce un despiste, 2-3 segundos, que es un despiste grave que puede causar un accidente. El uso de teléfono móvil y otros aparatos electrónicos, siempre con el manos libres y parando el coche para marcar el número. No me sirve nada decir, no, yo es que llevo manos libres. Sí, sí, pero debes de marcar los números o por voz, si la tienes incorporado, o bien parando el coche y marcando el número, no mientras estás conduciendo. El alcohol. El alcohol, ya lo sabemos, ha habido campañas específicas que han disminuido considerablemente el consumo de alcohol mientras se conduce, pero para recordatorio solo comentaros que las tasas de alcohol en permisos normales A1, A y B es de expirado, en aire expirado de 0,25 y en tasa de alcohol en sangre 0,5 gramos el litro. Recordar también que a veces en algunas sesiones presenciales que hemos hecho, personas, pues sobre todo jóvenes, me preguntan, oye, es lo mismo que si me paran y doy positivo, ¿qué hago? Yo digo, no, primero no tienes que dar positivo, pero si lo dieras, ¿qué hago? ¿Pido que me lo hagan en sangre el análisis o no? Digo, hombre, a ver, depende de cuándo hayas tomado la última copa, porque al final la reacción aproximada máxima es al cabo de 1 hora. Pero siempre recuerdo que, evidentemente, conducción y alcohol es un mal negocio. Medicamentos, pues lo mismo. Pueden producir vértigos, alteraciones. Pondré un ejemplo, y además es propio. Yo estuve tomando un producto para tema trastorno musculoesquelético y me lo prescribieron hoy y yo al día siguiente pues tenía que irme a hacer 160 kilómetros en vehículo y por la mañana tardé esos 160 kilómetros 5 horas. Fue
bueno, negligencia por mi parte, lo asumo, pero tuve que parar 10 veces durante el camino. Paraba, estaba 20 minutos, me mojaba. ¿Por qué? Porque yo notaba que mis alteraciones oculares de somnolencia pues me dormía por el trayecto, o sea, que podía ocasionar un accidente. Y paré pues tarde 5 horas. Por lo cual, si tomamos medicamentos, evitemos la conducción. Aspectos psicológicos, estrés, depresión, ansiedad, genera pues una situación de conducción negativa y con una situación de malestar, tensión, y esto puede producir, evidentemente, accidentes. Factor vehículo, temas importantes, que son a veces, no las conocemos la mayoría, pero a veces nos descuidamos de que realmente son así. Por ejemplo, la profundidad del dibujo, el dibujo de los neumáticos. Para saber cuándo debo de cambiar un neumático es un mínimo de 1,6 milímetros y 2 lo recomendable, 2 milímetros. ¿Por qué? Porque si no, la conducción temeraria se te va, no tienes conducción adecuada, se puede producir aquaplaning cuando llueve o con mala situación meteorológica, etcétera. No hay un agarre suficiente. Comprobación, una de dos. Los neumáticos tienen un indicador, ¿vale? Es como un cuadradito que cuando está ya limado a la misma, más o menos por debajo de lo que son las líneas de los neumáticos, ¿vale? Debemos de cambiarlos. Ahora bien, cuando lo vemos en el canal, ¿vale? En el canal con una moneda de euro, no de 2 euros, de euro, si vemos las estrellitas de la moneda de euro o no las vemos, cuando las vemos, pues tenemos que cambiarlo y dirigirnos a un taller a cambiarlas. Esto es un truquillo que ya de joven ya se realizaba y en las jornadas que hemos hecho presenciales ha habido en alguna concretas que sí que al hacer la pregunta me han contestado que lo sabían. Los desgastes más comunes, desgaste en el centro es por una presión del inflado excesiva y una presión no adaptada a la utilización excesiva en el centro, y en cambio en los laterales es una presión habitualmente, puede ser por más motivos. Puede ser porque no tenga bien equilibrado el vehículo, puede ser porque los amortiguadores no estén adecuados, por unas cargas máximas demasiado carga del vehículo, etcétera, etcétera. Pero en general la presión de inflado insuficiente hace que, y la utilización de sobrecarga hace que se desgasten más los laterales que los centros de los neumáticos. Sobre el tema de suspensión, la suspensión es más difícil de que personas como nosotros que distinguir cuando están bien los amortiguadores o no, pues más difícil, nos cuesta más. Pero bueno, básicamente cuando veáis que la distancia aumenta de frenado, la inestabilidad, disminuye la adherencia, no tenéis tanto control en el vehículo, deberíamos de llevar el vehículo al taller para que revisaran esos amortiguadores. Recomendación, porque a veces según qué taller no lo verifican, es verificar que comentéis a los talleres cuando vayáis a hacer la revisión de que también miren los amortiguadores, es importante. Deteriora, bueno, la inestabilidad, y hay un tema importante en este sentido, que vigilemos también porque puede hacer aquaplaning, unos malos amortiguadores. Sobre el tema de alumbrado, bueno, es recomendable, esto tampoco lo hacemos, porque si yo hago la pregunta ahora de los que estáis aquí, ¿cada cuánto cambiaríais las luces de vuestro vehículo? Y todos me dicen, cada habitual. Respuesta habitual. Y lo digo porque es la experiencia. Bueno, pues cuando se funde una, la cambio. Pues hacen dos cosas mal. Una, se debería de, lo recomendable, cambiar cada 50.000 kilómetros o cada 2 años, y siempre por parejas. O sea, si se me funde una, debo de cambiar las dos. ¿Por qué? Porque quieras o no, durante esos 2 años o 50.000 kilómetros se reduce todo lo que es la eficacia, incluso en un 10% aproximadamente, del alumbrado de esa bombilla. ¿Vale? Limpia parabrisas, circular, otro tema importante, otra recomendación, limpia parabrisas. ¿Cada cuánto se deben de cambiar? La gente dice, bueno, pues cuando ya no limpia, vale. Dice, los conductores españoles la cambian cada 4 años. Consejo de la Asociación Española de Mecánicos y de la DGT en general, sustituirlas cada año. ¿Y cuándo? Antes de que empiecen las fuertes lluvias, o sea, en septiembre, más o menos, a finales de
de verano, pues cambiar los limpiaparabrisas para tener los nuevos y para que no perdamos visibilidad en caso de lluvia, ¿vale? En caso de nevada o fuerte granizada se recomienda levantar los limpiaparabrisas. Yo entiendo que levantarlos en la calle puede ser un posible tentación por algún gamberro para rompérmelos o no, por lo cual eso ya lo intento a veces evitar, pero poner a lo mejor un cartón o alguna tela para evitar que se enganche, ¿vale? En caso de nevada o en caso de frío, el caucho con el cristal y no deteriorar esa escobilla o incluso el cristal, ¿vale? Las lunas. Las ventanillas laterales son las más débiles y que se pueden romper. A veces hago la pregunta, oye, si por desgracia, y esto es importante, que lo tengáis todos presente, si yo con el vehículo me caigo en un pantano, ¿vale? ¿Por dónde saldré? ¿Qué intentaré de hacer? ¿Romper la ventanilla de delante? Va a ser casi imposible. Primero que no doy vueltas, me va a costar levantar los pies, etcétera. Lo primero es la de al lado, y además es la que voy a poder romper. Con la presión del agua, la de delante va a ser casi imposible de romper. Otro tema importante, ¿romperla cómo? ¿Con la mano? Bueno, puedes hacerlo fuerte, pero tienes el riesgo de cortarte. Recomendación, llevar un pequeño martillito que se venden en ferreterías, así, que con punta, en el cual es fácil romper la ventana, y recomendación también, por parte mía, que yo lo hago, es tenerlo enganchado con cinta aislante aquí en el lateral del vehículo. En caso de que hubiera un accidente, si no lo llevas enganchado, eso vuela y no lo vas a poder encontrar, ¿vale? Por lo cual, lo sé que lo tengo aquí al lado, nunca pasa nada hasta que pasa, por lo cual eso es una prevención y un buen consejo para todos. Garantizar un buen mantenimiento del vehículo hace que disminuya las causas de los accidentes por fallo del mismo. Factor vía, el último es de noche, vigilar, mejor conducir de día, realizar frecuentes descansos, más que de día inclusive, vigilar el buen estado de los faros. En caso de calor, sí que es importante este punto, porque estamos mal acostumbrados. A veces utilizamos la climatización del vehículo a temperaturas de 15 grados o 16 o 17. Tenemos que intentar que sea entre 18 y 23. Lo normal, como las oficinas que pedimos siempre de 20 a 23, más o menos, que es la temperatura ideal. Aquí un poco menos, porque en el vehículo al hacer trayectos y demás es mejor un poco menor porque disminuye el efecto somnolencia, ¿no? Utilizar parasoles del coche, etcétera, etcétera, etcétera. El viento, vigilar con la conducción, moderar la velocidad y en condiciones meteorológicas, solo de comentar un tema, aumentar la distancia en meteorológicas adversas, aumentar la distancia, una conducción suave, sin movimientos bruscos y intentar ir con las marcas de los vehículos si son marcas recientes y si están heladas es preferible abrir otras de nuevas. Utilizar cadenas, esto es importante, la utilización de cadenas, recomendación que todo el mundo compruebe que las cadenas que lleva, porque a veces nos cambiamos el vehículo, cogemos las cadenas del anterior y ya no sirven. Hoy en día hay algunas que se adaptan a más modelos, pero lo importante es verificar que tengamos las cadenas adecuadas y inclusive aprovechar el hecho de que probemos realmente si esas cadenas las sabemos poner, porque el problema de los colapsos habituales cuando hay una gran nevada, ¿cuál es? Que los coches se van quedando y nadie sabe poner las cadenas. Y evidentemente el orden público, la Guardia Civil de Tráfico no vendrá a cambiarnos las cadenas a cada uno de nosotros. Puede hacerlo puntualmente en un caso concreto, ayudarnos, pero no a todo el mundo. Por lo cual, recomendación, probarlo antes de que se nos produzca la situación. Rampas, utilizar marchas altas y pendientes bajas para evitar, ¿vale?, un desplazamiento irregular del vehículo. La conducción, ¿cómo sentarse al volante? Pues recomendación, básicamente sentarnos en manera de 90 grados, a una altura más o menos que estemos cómodos, a 40 centímetros, 30-40 de lo que es el volante y sobre todo las rodillas cómodas con los pedales, que lleguemos ni muy lejos ni muy cerca,
adecuado, respaldo recto y sobre todo el respaldo, lo que es el sujeta nuca, lo que es sujeta cabeza, que lo tengamos adecuado a la cabeza, ni muy alto ni muy bajo. ¿Por qué? Evitaremos también que si hay un choque por detrás, tengamos lo que es las cervicales afectadas por lo que es movilidad inadecuada de la cabeza en un choque. En cambio, si lo tenemos sujeto, tendremos movilidad, pero será mucho menor que si no tenemos un respaldo adecuado en la cabeza. Las manos tienen que estar aproximadamente como si fueran las agujas de un reloj, las 10 y 10, ¿vale? 10 y 10, ¿vale? A esto más o menos haciendo un ángulo de este tipo. 10 y 10, considerando la esfera del volante como un reloj, ¿vale? Regular los espejos retrovisores, que tengamos una visión amplia, esto a veces se nos olvida, cogemos el vehículo de otra persona y no nos ponemos... Y lo que decía del reposacabezas, ¿vale? Evita que las lesiones de cervicales. La altura del cinturón también, ¿vale? Tenemos que el cinturón que pase adecuadamente por todo lo que es la pectoral, ¿vale? Y ajustado correctamente a las espaldas. Paz cuando hay un accidente. Primero, proteger, después avisar y después socorrer. Siempre. Proteger. ¿Qué quiere decir? Si yo veo un accidente, lo primero es proteger la zona y a mí mismo. Si yo paro rápidamente, debo de intentar salir del vehículo y ponerme en un lugar que no tenga posibilidades de ser atropellado o de un impacto por parte de los vehículos que vienen detrás. Eso es lo primero. Proteger quiere decir que si yo me encuentro en una vía convencional, no en autopista y autovía, un accidente, intentaré ir rápido por el arcén o por un lugar donde no pueda ser afectado por otro vehículo, con alguna señal o con el propio móvil, si es de noche, por ejemplo, y con la luz del móvil, va avisando para evitar que se produzca otro accidente debido al propio accidente que ha ocurrido, ¿vale? Avisar. Una vez realizado esto, voy llamando, avisando al 112 para que vengan a la asistencia. Y socorrer. Yo entiendo que si alguien es profesional sanitario, evidentemente se podrá poner a hacer las acciones correspondientes por el conocimiento que tenga, pero el resto, pues tapar en caso y 4 medidas de primeros auxilios que ya que son habituales y que no entraré ahora a comentar todo el tema de primeros auxilios, pero socorrer sobre todo es primero proteger, avisar y después ayudar al accidentado, al menos estar a su lado y esperando la asistencia del personal profesional. Otras formas de desplazamiento. En este sentido, peatones. Recomendaciones básicas a los peatones. Bueno, ya hemos dicho inicialmente, al inicio de la webinar, que era uno de los problemas grandes que teníamos a nivel de accidentes, sobre todo mortales, por atropellos de peatones, junto con las bicicletas, ciclomotores y motocicletas por la DGT son colectivos vulnerables y los más vulnerables son los peatones. En 2019 fallecieron 386 peatones en accidentes de tráfico, ya lo hemos dicho, por lo cual es una cifra muy significativa, ¿vale? Siempre por la acera, prestar a las entradas, atención a las entradas y salidas de los parkings y los garajes, utilizar pasos de peatones, no cruzar por delante de vehículos, son recomendaciones habituales que debemos de hacer y que sería importante recordar en nuestras organizaciones a todos los trabajadores. Evitar distracciones como ir con auriculares, con teléfono, porque vemos la gente, últimamente tenemos accidentes en la Mutua, que nos vienen porque se han caído por la calle, han cruzado y les han atropellado, han puesto el pie en algún agujero, etcétera, han chocado, les han atropellado una bici porque han cruzado un paso de carril bici sin estar atentos, etcétera, 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 ¿vale? Por lo cual hemos de intentar vigilar bordillos, subir, bajar, etcétera. Y, como aquí pone, utilizar prendas con colores llamativos cuando estemos por la noche, ¿vale? Reflectantes, lo he dicho antes, no utilización de luces y trajes reflectantes yendo a nivel peatonal por la noche. Transporte público. Evidentemente es el más seguro, más saludable, pero también tenemos accidentes
que nos derivan del transporte público. Los dos más habituales, en ferrocarriles o lo que es el metro, es, uno, la gente, subida y bajada, ¿vale? Subida y bajada de las escaleras y se caen, o bien el de típico, que son más graves, que no se respeta las zonas habilitadas de la línea amarilla de seguridad, por ejemplo, en los andenes de ferrocarril. Ese es otro de los accidentes más habituales. Ese es un recordatorio importante. Para algo están las líneas, no traspasemos, porque aunque nadie te quiera empujar, sin querer, por ejemplo, alguien que lleve una mochila o algo te da un golpe, estás en una situación de estas y puedes caer al arcén, a lo que es el arcén del vehículo, del metro o del ferrocarril. Otro tema importante, donde también tenemos accidentes, es en frenadas y arranques bruscos en lo que son los autobuses o los transportes con bus. Y otro es en los lugares de separación de lo que son los buses articulados. Allí o en los metros no hay habitualmente agarraderos y la gente se pone allí a hablar y descuidada, y en un momento dado, con paradas y frenadas, se caen porque no tienen posibilidad de agarrarse en ningún sitio. Recordatorio de esos puntos que son los principales focos de accidentes. En bicicleta, básicamente, la gente tenemos que recordar que ir en bici también es una circulación con un vehículo y tenemos que guardar todo lo que son las normas de circulación. Es obligatorio, voy a decir las 4 y más importantes, señalizar la maniobra a los restos de usuarios de la vía, extendiendo el brazo horizontalmente a la altura del hombro. Podemos hacer, por ejemplo, si giramos a la derecha, alargar el brazo, o bien dar el brazo izquierdo con 90 grados, así, aunque eso no lo conozca mucha gente, y nos puede dar pie a confusión. Mejor alargar el brazo para indicar un cambio, un desvío a la derecha, pues alargaría el brazo derecho, o el izquierdo en situación de 90 grados. Si se va en grupo, se podrá circular en columna de 2 a 2 máximo. Si yo utilizo un vehículo, un coche, para adelantar a cualquier persona que vaya en bicicleta, deberé de guardar una distancia mínima de 1,5 metros o 2 para evitar el contacto. Y el ciclista debería de ir, en caso de que se pueda, siempre lo máximo a la derecha posible. Si hay poca visibilidad, siempre en una carretera no se irá de 2 en 2, sino de 1 en 1, o sea, una carretera muy estrecha, ¿vale? 1 en 1, ¿por qué? Porque debemos que permitir que los vehículos que nos quieren avanzar dejen esa distancia de 1,5 metros, 2 entre el vehículo y nuestra bicicleta. Prioridad de paso respecto a los vehículos. No, se tiene prioridad de paso respecto a los vehículos cuando se circule por un carril bici, paso para ciclistas, o por un arcén debidamente señalizado. No en el resto de casos. Somos un vehículo igual que otro. Se tiene también, cuando vaya a girar, se tiene prioridad de paso cuando el vehículo de motor vaya a girar a la derecha o a la izquierda para entrar en otra vía, y si el ciclista está próximo cuando circulando en grupo haya iniciado el cruce o haya entrado en una glorieta. Si ya hemos entrado, sí, pero si no, nos esperaremos y vigilaremos. ¿Vale? En general, y giro a la derecha, ya lo he dicho, se advierte, y giro a la izquierda también. En doble sentido, la prioridad es colocarse a la derecha, siempre que tengamos espacio en el arcén. Cuando nos hayamos asegurado de que no se acerca otro vehículo, cruzaremos la vía. Si no tenemos espacio a la derecha, nos situaremos muy cerca de la marca de separación o mediana sin invadir la zona de los vehículos que vienen en sentido contrario. Los 10 accidentes en vía urbana más comunes, ¿cuáles son? Sobre todo, aquí hay varios, os he puesto varios: atropello por cruzar paso de peatones, este es habitual. Si pasamos un paso de peatones nos tenemos que bajar de la bicicleta, un paso de peatones es para peatones, por lo cual no podemos cruzarlo encima de la bicicleta, sino nos bajamos y lo cruzamos a pie. Choque de intersección, pero uno muy importante que he reflejado aquí en amarillo es la puerta abierta. Los ciclistas bueno, ya nos dicen, tenemos que circular por la derecha, lo máximo por la derecha, pero si hay coches parados es mejor dejar un espacio. ¿Por qué? Porque la distracción del que sale del coche a veces no piensa, abre la puerta
y se produce un accidente con un vehículo de bicicleta que venga por cercano a nuestro vehículo. Choque por giros a la izquierda, mala colocación en un semáforo, eso todos los puntos graves que nos encontramos con accidentes. Nos debemos colocar como otro vehículo detrás y no al lado si hay dos carriles, como este caso que vemos en la imagen. En la derecha, si hay dos carriles y ese vehículo a lo mejor ni nos ve o estamos en el ángulo muerto, gira a la derecha y nosotros reanudamos la marcha y eso puede ocasionar también un accidente por nuestra parte. O bien adelantamiento peligroso en un giro a la derecha, también se está produciendo habitualmente. Otro caso, encierro al girar a la izquierda. Nos pensamos que somos Indurain, que vamos muy rápidos y que el que viene va muy lento, el vehículo que viene, y resulta que va a una velocidad superior a la que yo contemplaba y me atropella, me choca, ¿vale? En mi giro, yo un choque por detrás. Esto es habitual. También intentemos concienciar también sobre estos aspectos. Movilidad personal y ciclos de más de 2 ruedas. Es un tema novedoso, supongo que aquí hay dudas, conceptos y siempre hay preguntas sobre el tema. Básicamente, definir qué son los vehículos de movilidad. Son patinetes, monopatines, monociclos y bicicletas, todos ellos eléctricos, cómodos, no contaminantes, de mayor uso cada día más, con, como sabemos, no regulados hasta ahora, aunque ahora ya llevamos desde 2016 que se inició la normativa a nivel municipal por Barcelona en el 2016 hasta día de hoy, ya con muchas ciudades incorporadas con nueva normativa y con, ahora como comentaré ahora, la DGT queriendo establecer una normativa básica sobre la que deben de cumplir esas normativas de los ayuntamientos correspondientes, la base principal de esa normativa. Hasta el 2019 es un punto que quería remarcar, que es importante. Se han producido unos 300 accidentes de patinetes eléctricos, que se sepan, accidentes tratados, ¿vale? En 44 ciudades, o accidentes que ha habido lesión. Y en 200 sí hubo algún tipo de responsabilidad por cubrir por el conductor. O sea, ¿qué quiere decir en esto? Que os recomiendo, y en algunos casos, como muy bien digo aquí, de indemnizar incluso más de 147.000 euros a peatones golpeados por un accidente, por negligencia del que está conduciendo un VMP, un vehículo de movilidad personal. Por lo cual, no cuesta nada incluir un seguro, ¿vale? Que recomiendo, que se puede incluso contratar con un anexo al de seguro de vivienda. Si alguien tiene una vivienda propia, tendrá un seguro de vivienda. Se puede contratar con esa aseguranza o buscar un seguro específico de esto, que con 20-30 euros, os digo lo que cuesta anual, 20-30, 40 euros máximo, tenéis cubierto todo el año a cualquiera que se desplace habitualmente con un VMP. En resumen, los vehículos de movilidad personal no se pueden equipar a un vehículo motor ni a un peatón y emplaza a los ayuntamientos a esto a la DGT, ¿vale? A los aspectos básicos y las posibles modificaciones. Ahora bien, finales del 2019 ya ha habido ha salido una instrucción 2019, como veis, /S 149-TV108, de aclaraciones técnicas y criterios para formulación de denuncias de los vehículos ligeros propulsados por motores eléctricos. Esta modificación es una modificación del Real Decreto que marca la normativa del Reglamento General de Vehículos del 98 y está en fase de tramitación. Prevé la definición de los vehículos de movilidad personal y su categorización. El problema en que nos encontramos, ¿cuál es? Que ahora explicaré las 4 instrucciones básicas de la DGT, pero que ha habido ya muchas ciudades previamente a esta instrucción que ya han publicado su normativa personal, individual de cada una de estas ciudades, con diferentes diferencias entre cada una de ellas y con su propia normativa. Ahora bien, durante este año, en cuanto se aplique ya esta normativa de la Dirección General de Tráfico, en cuanto se publique y se dé por buena, lo que se habrá es una adecuación de esa normativa de cada una de las ciudades a esta nueva instrucción y normativa básica de la DGT. Básicamente, la instrucción de la DGT, ¿qué nos dice? Que hay 3 tipos de vehículos de movilidad urbana, tipo A, B y C. Dentro del C lo divide en 3 tipos, C0, C1 y C2.
Tipo A, plataformas de una o dos ruedas, patinetes con motor. Tipo B, vehículos Segway, patinete eléctrico de velocidad máxima de 30 km/h. Como veréis ahora las condiciones del tipo A, que son al final los que establece y los de más uso. El tipo C, vehículos de mayor envergadura, etcétera, con capacidad máxima destinados a la distribución urbana de mercancías, el C0. De 3 personas máximo el C1, que son básicamente para turismo y transporte de viajeros en actividad económica, turismo básicamente, de los que vemos típicos que desplazan a las personas en las ciudades turísticas, y el C2 son los de transporte de mercancías. La DGT, ¿qué nos dice? Que los vehículos de movilidad personal es un vehículo de más de 2 ruedas dotado de una plaza única, propulsado por motores eléctricos, de velocidades máximas de 6 a 25 km/h, por lo que quedan excluidos, ¿vale? Vehículos sin sistema de autoequilibrio y con sillín, vehículos para competición, vehículos para personas con movilidad reducida y vehículos incluidos en el ámbito del reglamento patinetes con asiento, ciclos de motor, ciclomotores de 2 ruedas, etcétera, etcétera. Norma general, todos aquellos que no lleguen a 6 km/h son juguetes y de 6 a 25 son vehículos de movilidad personal de este tipo. Si son superiores, no tienen la consideración de VMP, por lo cual serán vehículos con las normativas establecidas, como un vehículo, como otro tipo de vehículo. Tienen que sacarse bueno, pues tienen que tener toda la documentación como un vehículo, otro como el coche o como una moto o un ciclomotor. Posibles sanciones que nos marca también la instrucción de la DGT: el control de alcohol y drogas, acciones de 500 a 1.000 euros, sobrepasar el alcohol 1.000 euros y en caso de positivo, prohibición de utilización de móvil, sanciones de 200 euros, prohibición de cascos auriculares conectados, 200 euros, uso de casco establecido en la ordenanza, pero en caso de que esté establecido y se incumpla, 200 euros. Por lo cual, esto es lo que marca como norma general. También marca que tienen prohibido la circulación por aceras y zonas peatonales, que nos marca una sanción de unos 200 euros, transportar a más de una persona 100 euros y no ir iluminado con prendas o efectos reflectantes durante la noche. También estamos hablando de unas sanciones de unos 200 euros. Antigua clasificación, y hablaré un poco de la normativa general que se está aplicando en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao o casi el 95% de las grandes ciudades y capitales de provincia de España. La clasificación a día de hoy era diferente que la que va a haber. Es tipo A, tipo B, C0, C1 y C2, como va a haber ahora, pero la de tipo A marcaba unas diferencias que eran de 20 km/h máximo, los tipo B de 30 km/h máximo, los tipo A eran vehículos de menos de 25 kilos, tipo B de menos de 50 y C0, C1, C2, más o menos es la misma reglamentación que estaba establecido o que se establecerá a partir de ahora. En el tema de la clasificación antigua, aquí vemos las tipologías que ponía, que son más o menos los mismos que se establecerán por la nueva normativa. Y he querido poneros como ejemplo la normativa de Madrid, por ejemplo, los 4 aspectos diferenciales o característicos que tenemos que tener en cuenta. Una, que es importante, la edad mínima. La edad mínima establecida en Madrid es de 15 años, ¿vale? Prohibido circular con auriculares y tipo IB deben de llevar timbre, luces y elementos reflejantes. Esto es uno de los criterios a tener en cuenta. 2. Por la calzada delimita por dónde pueden pasar los vehículos, ¿vale? Los vehículos pueden pasar por ciclocalles, carriles bici, pistas bici y por calzadas de calles integradas dentro de las zonas 30, respetando siempre distancia de prioridad con el peatón y por las calles de velocidad máxima inferior a 30 km/h, siempre que lo permiten las condiciones de seguridad. Quiere decir que si yo paso por una calle peatonal en la cual hay mucha afluencia de personas, ya en teoría el ayuntamiento me deberá de poner una señal prohibiendo la circulación del tipo de vehículos de movilidad personal de tipo A y B. Actividades económicas: seguro, casco en A y B y autorización de itinerarios para grupos de hasta 8 personas más guía. Es lo máximo que puede haber juntos, acumulados, ¿vale? Para su circulación conjunta, ¿vale? Y en caso de A y B obliga casco.
¿vale? Para finalizar, y antes solo que os quería decir en este aspecto que la diferencia es significativa en función de la VMP, en función del tipo de ciudad que se encuentre, ¿eh? Vemos que en Madrid son 15 años, en otras ciudades son 16, el tipo de movilidad, sobre todo la permisión de circular por un tipo de calle u otra, cambia, pero yo lo que sí que os pido en este tema es que estemos atentos a la definición final o a la publicación de las instrucciones de la DGT y a los cambios que va a haber en normativas en las distintas ciudades. Yo creo que hasta aquí he intentado resumir los 4 conceptos que le están afectando a día de hoy, los factores críticos en el caso de los accidentes que se están produciendo a nivel de seguridad vial. Creo que puede ser un tema de amplio debate y comentarios, por lo cual, si yo dejo la voz, si hay alguna pregunta a hacerme y demás, y a partir de ahí, vía chat, si las ha habido, Óscar, pues me las remites y a partir de ahí intento responderlas y si no, posteriormente, si no las supiera o hubiera algún tipo de divergencia, lo que haríamos es comentarlas posteriormente o pasársela al que la haya realizado. Gracias por todo y espero que os podamos ayudar a partir de ahora y que vengáis a las diferentes webinars que se están produciendo día a día a partir de las 9 de la mañana. Gracias a todos. Sebi, muchas gracias por tu presentación. Creo que todos debemos seguir tus consejos para que no haya fallecido ni accidente grave en la carretera. La verdad es que me ha llamado mucho la atención el tema de las escobillas. La verdad es que no te quiero cargar la charla, pero yo pensaba que las escobillas comenzaban y finalizaban cuando se daban de baja el vehículo. Pues no las mías, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ha sido muy clarificador que se tiene que cambiar cada 4 años. Y también lo veo muy interesante el tema del seguro del hogar, sobre todo para el tema de... No, Óscar, no se estaba atento. Escobillas cada año. La media son cada 4 años. Escobillas cada año, Óscar. Cada año, antes de las fuertes lluvias. Quería yo arreglar todavía la de las escobillas. Y me parece también muy interesante el tema del seguro del hogar, para el tema de los vehículos, movilidad personal, bicicletas, que ya por el tema de responsabilidad civil nos podemos encontrar apuro en un momento. Pues mira, tenemos una serie de preguntas, vamos bastante bien de tiempo, llevamos 52 minutos, o sea que perfecto. Mira, me hacen la siguiente pregunta desde el chat, Osebi. Dime. ¿Cómo explicas el descenso tan drástico de fallecidos que está en la diapositiva número 6? No sé, Osebi, si puedes poner... Sí, un momento, si me permites, un momento. Voy a la 6. Me estás hablando del gráfico de disminución de fallecidos. Entiendo que es ese, porque pone descenso tan drástico de fallecidos. Vale. A ver, esta gráfica, si la viéramos más hacia atrás, ¿vale? Ya veríamos descensos... Hay varios factores, ¿eh? Yo expondré 4 o 5 factores que han hecho la disminución drástica de los fallecidos en las carreteras españolas. Pero si miramos la gráfica hacia atrás, veríamos una gráfica que ya desde el 2005 aproximadamente, desde que salió la normativa, y no quiero decir que sea el único factor, pero en este país, cuando se nos marcan las normativas y las leyes, pues somos más creyentes, y hacemos más caso a todo lo que nos indican. Y sobre todo cuando hay sanciones posibles. En este caso, en el 2005, en julio, salió la regulación del permiso por puntos, ¿vale? Por lo cual, y licencia de conducción por puntos, que supuso un antes y después a toda la normativa actual, y sobre todo la concienciación de la sociedad española. En este punto, yo creo que es un punto importante, ¿vale? Un incentivo por el cual perder los puntos me significaba que me tenía que volver a examinar, que tengo que pagar, etcétera, etcétera, y esto supone el riesgo de no conducción durante un tiempo, etcétera, etcétera. Por lo cual, la concienciación de la sociedad se incrementó considerablemente. Después, también, paralelamente, ya en esa época, hubo ya mucho mayor incremento de campañas por parte de la DGT. Esto también fue un factor importante.
Eso, la concienciación hizo que mejoráramos en este aspecto. Y yo creo que también, paralelamente, ha habido otros aspectos y factores que han influido. Los hábitos saludables en general. Cuando hablo de hábitos saludables, la toma de alcohol y la relación con las conducciones. Es un punto que ha ido disminuyendo y la concienciación de la sociedad española ha ido por ese lado. O sea, realmente ha ido una disminución considerable de conducir y el hecho de la relación esa de conducción y bebida. Mejora del parque automovilístico de España, yo creo que es otro factor importante. También ha habido una mejora y a la vez esa mejora de disminución de la antigüedad del parque automovilístico español ha ido también paralelamente a lo que es la mejora tecnológica de todos y cada uno de los vehículos que a día de hoy salen en el mercado. ¿Vale? No sé si he respondido con él, pero esos son los que yo más o menos veo que son aspectos que han hecho que esa reducción sea tan considerable, de un 50% de fallecidos casi en 10 años. Perfecto, Sebi. Tenemos otra pregunta relacionada con ¿qué factor humano consideras que es el que desencadena más accidentes y por qué? Bueno, sí. A ver, en principio he dicho que casi el 75-80% de los accidentes a día de hoy de seguridad vial son ocasionados por factores humanos, o sea, por despistes, por 1000 cosas, ¿no? Pero yo creo que el tema principal es la distracción. O sea, somos humanos, muy bien has dicho, ¿no? Somos personas y al final hay un factor que a día de hoy hace que la nueva sociedad esté involucrada en ello, que es las nuevas tecnologías. Teléfono móvil, manipulación de tecnología del vehículo, GPS, etcétera, etcétera, y no solo en el vehículo, sino también en VMP, yendo incluso en peatones, que he dicho yo que era la mayoría de los factores de accidentes en peatones, derivados, uno, o por mala señalización por parte de no llevar efectos reflectantes, o bien por la utilización de nuevas tecnologías, sobre todo teléfonos móviles, smartphones, contestar WhatsApps mientras estoy conduciendo, o bien contestar WhatsApps cuando estoy realizando, pues, desplazándome a pie y no estoy visualizando lo que tengo alrededor y eso ocasiona accidentes. Ese es, yo creo, el principal problema que hay a día de hoy a nivel del factor desencadenante humano de los accidentes. Perfecto, yo creo que pregunta contestada. También otra pregunta sobre, ¿hay mucha diferencia entre las diferentes normativas municipales? ¿Hay muchos municipios con normativa propia? Entiendo que esto se refiere al tema de los vehículos de movilidad personal que está comentando al final, claro que sea un poco más complejo. Bueno, pues si nos puede aclarar usted bien. A ver, ya he dicho que en principio la normativa, estamos en una fase de aprendizaje. O sea, aprendizaje desde el 2016-17 hacia aquí, sobre todo 2019, principios de 2019, que se publicaron el 80% de las normativas de los ayuntamientos de España, de las capitales de provincia. Queda muchos municipios evidentemente sin normativa, no capitales de provincia, porque prácticamente el 98-97% tiene normativa propia, pero sí el resto de municipios. Hay algunas ciudades importantes sin ser capitales de provincia que también lo tienen, pero nos falta mucho camino por recorrer. Ahora bien, claro, nos dimos cuenta que se debía de marcar lo he dicho antes, unos aspectos básicos a tener en cuenta, porque cada ciudad era un mundo y el hecho de que cambiara de municipio a municipio también había una indefensión por parte del propio usuario, porque al final yo me puedo ir a desplazar a Madrid o al lado, o a la ciudad o a Leganés, ¿entiendes? Si voy a un sitio a otro, la normativa es diferente, por lo cual había de haber una normativa básica implementada a nivel global. Y eso es lo que, a través de la instrucción que hemos comentado, la 2019/S de 149 de la DGT, ha intentado establecer y que se publicará y se hará vigente en breve. Sobre el tema de las diferencias que me has comentado, pues sí, es lo que bueno, básicamente muchos municipios con normativa propia. Sí, por ejemplo, tú, Óscar, que eres de Sevilla, tienes una normativa
que al publicarse más tarde que el resto que algunas o que la mayoría de ciudades grandes de España, que si no me equivoco se publicó en Sevilla en el septiembre del 2019, Perfecto. En Sevilla, por ejemplo, se adecua mucho más a lo que marca la DGT. Yo supongo que ya sabían la información de la instrucción que iban a publicar, y en la cual en Sevilla ya marca, por ejemplo, que la velocidad máxima se limita a los que son 25 kilómetros hora, marca también, por ejemplo, hay una cosa que sí que no marca como la DGT, que es el tema de la edad mínima, porque la edad mínima va a ser muy relativa, pero por ejemplo Sevilla y Madrid marcan una edad mínima de 15, Barcelona, Valencia, Bilbao, por ejemplo, por decir, 3 ciudades marcan una norma mínima de 16 años para la utilización de vehículos de movilidad personal. El tipo de calzada en Barcelona habla de circular por parques, zonas peatonales, carriles bici, calles con limitación de 30 kilómetros hora, con limitaciones concretas de distancias, distanciamiento a peatones y demás, y especificadas, pero Madrid únicamente está prohibido hacerlo por carriles bus o taxi, aceras, parques. O sea, que en Barcelona sí se pueden parques, limitándolo, evidentemente, su acceso y velocidad a 10 kilómetros hora, limitando a la distancia a los peatones, pero en Madrid lo prohíbe. Barcelona, Bilbao, Valencia lo admite, Madrid no lo admite, ¿no? Hay ciertas diferencias, sobre todo en las vías, donde se puede utilizar, y en la edad también, y ciertamente va a tener que cambiar toda esa normativa enfocando la DGT sobre todo en aspectos como es determinar la velocidad máxima en cada una de las vías y velocidad máxima del vehículo en sí VMP, que va a ser en teoría de 25 kilómetros hora. Perfecto. Esperemos que la instrucción esta tenga al final un reflejo de la normativa y tantas diferentes regulaciones por cada ayuntamiento, porque muchas veces un lío. Sí, solo comentar, básicamente, la DGT marca para VMP, tenerlo claro, 25 kilómetros hora, 15 kilos máximo y potencias de 250 vatios. Eso es lo máximo que puede tener un vehículo llamado VMP. Si no, el resto quedan excluidos. Perfecto. Llevamos ya una hora de webinar. Bueno, tenemos aquí un par de charlas más, tenemos un par de preguntas más, a ver si nos da tiempo, no queremos hablar mucho más. Esta es una cuestión quizá no tanto a nivel preventivo, sino un poco más dentro del marco legal, sobre el trabajador autónomo. ¿Tiene cobertura también de accidente in itinere? Recuerdo que quizás los trades sí, pero después hubo un cambio de normativa y parece que sí, ¿no? No sé si me lo puede aclarar, por favor. A ver, es otro de los puntos. En principio, claro, la cobertura de accidente de trabajo, al final, sabemos que los autónomos, a partir de hace un año aproximadamente, el 95% de los autónomos ya tienen cobertura de accidente de trabajo, ¿vale? Hay una serie de regímenes específicos que no es obligatorio, pero el resto sí. Pero aún así, claro, dices, el in itinere. Cuando hablamos de in itinere o in mission, ¿no? En un accidente de un autónomo, si tiene la cobertura de accidente de trabajo. Claro, ¿cuándo es in itinere en un autónomo? Ese es el principal problema, porque básicamente lo que hablamos son immissions en los autónomos, ¿no? Hablamos de una immisión, ¿por qué? Porque hay un accidente de tráfico durante mi jornada habitual, ¿vale? De trabajo. El tema es que el propio autónomo, y son casos específicos, por eso quería, antes lo he comentado, que hay casos en todo lo que es accidente in itinere e immission, con mucha jurisprudencia, ¿vale? Y lo digo en este aspecto. Debe ser el propio autónomo el que demuestre fehacientemente de que su jornada y su desplazamiento eran para ir a trabajar en un momento dado, porque se desplazaba para ir a un trabajo determinado. Y aún así, yo creo que son casos muy concretos y que se deben de tomar con cautela a la hora de decir, no, es que esto no va a tener accidente de trabajo en itinere, o sí, dependerá mucho del factor causante del accidente, el momento determinado y las causas por las cuales se desplazaba el autónomo correspondiente. Perfecto. Y después tenemos una
última cuestión y finalizamos ya. Llevamos 1 hora y 5 minutos. En mi empresa, quizás esta es una pregunta un poco más general, en mi empresa queremos reducir los accidentes de ida y vuelta al trabajo. ¿Cómo lo podemos hacer? Un poco general. Pregunta perfecta para toda la empresa mutualista que nos están escuchando. Sí. Yo personalmente, la única manera de hacer es concienciar. Yo creo que no podemos incidir. Concienciar quiero decir, pues esto que estamos haciendo. Charlas de concienciación de cuáles son los factores mayores causantes de accidentes. Documentación, facilitar pósters y implicarlos a todos los trabajadores en esas campañas. Es decir, oye, vamos a conseguir que en nuestra organización no haya accidentes in itinere, no haya accidentes in mission, ¿vale? El objetivo es ese. Implicarlos quiere decir, oye, pues que haya un pequeño premio a nivel global si se consigue que no haya accidentes, por concienciación, ¿vale? Analizar también previamente los que ha habido durante estos últimos 2 o 3 años y los motivos de esos accidentes. Se podría hacer un análisis, comentarlo sin decir la persona causante o la situación que se ha producido, pero sí comentar cómo evitarlos y hacer algunas charlas de concienciación entre todos el personal, ayudándonos también de documentación, pósters, vídeos que tenemos y tenéis a vuestra disposición como mutualistas, y además de cursos online, píldoras que también tenemos en la parte privada de concienciación de movilidad, tanto a nivel profesional como usuario de transporte, cómo me muevo, in mission, en itinere, explicaciones, factores causantes de accidente. Si eres conductor profesional, pues algunos de vuestras empresas, no sé quién lo ha preguntado, qué empresa, pero si tiene conductores ya más habituales, también tenemos cursos y píldoras online específicas de recordatorio para profesionales, para personas que utilizan transporte de mercancías, para personas que utilizan transporte de viajeros, etcétera, etcétera, camiones, etcétera. Con toda esa idea. Muy interesante la respuesta. Yo creo que con todo ese abanico de batería que estás comentando, por lo menos se puede incidir en la sensibilización de toda la plantilla de la empresa, ¿no se ve? Hombre, yo creo que sí. Lo que tenemos claro en todas las organizaciones es que hemos de implicarnos todos. Quiero decir, no sirve solo implicar a dirección y a los cargos intermedios, que son habitualmente sobre los que recae toda la implementación de todas estas acciones, ya sea gestión de personas como gestión de prevención, pero yo creo que debemos de implicar a todo el personal, desde dirección a todos y cada una de las personas y trabajadores y trabajadoras que formamos las organizaciones. Es la única manera de conseguir que esos resultados sean los adecuados. Perfecto, pues en un principio ya no tenemos más cuestiones. Darle las gracias a Eusebio, muchas gracias por tu presentación. Y también muchas gracias por la asistencia. Recordaros que en nuestro portal corporativo disponemos también de toda relación de webinar que estamos desarrollando estos días para que os podáis inscribir y que los compañeros del departamento de prevención revisarán la. Recordad, si me permites, Óscar, solo que todo aquel que ha asistido a la webinar recibirá también un certificado correspondiente por nuestra parte, en este sentido. ¿Vale? Gracias. Pues muchísimas gracias. Creo que también hemos gustado al tiempo, ustedes, que era uno de los objetivos. Muchas gracias. Gracias a todo el mundo.